¿Veis la presentación? ¿Nos podéis confirmar? ¿La Sí, veis? se ve. Sí, Sí, se ve. perfecto. Gracias. Sí. Bueno, hola a todos, a todas, buenos días. Bueno, hemos tenido una pequeña charla con Carmen al iniciar y ya le he manifestado el vértigo que me da hablar de ética en un entorno donde yo ya entiendo que la ética forma parte de la formación básica de los profesionales que hoy estamos aquí. ¿Vale? En primer lugar, me gustaría agradecer a Carmen la confianza y a vosotros y a vosotras por estar aquí. Y eso sí, me gustaría hacer un reconocimiento público y felicitar a Carmen por la excelente presentación que hizo el viernes en la jornada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que me consta que fue de las mejores valoradas y sí que es verdad que aunque la atención paliativa, por ser al final de la vida, parece estar condenada a aparecer al final, como orden lógico, y por estar al final muchas veces acaba quedándose fuera, fue bueno, la presentación casi mejor valorada o de las mejores valoradas. Bueno, vamos yo os propongo cómo he montado la sesión. No obstante, está abierta a que podamos hacer lo que consideremos oportuno, ¿vale? Es verdad que hablando de ética, hay que aprovechar la oportunidad que nos da a veces, nos aterriza un tema que nos hace sentir inspirados, nos hace sentir con ganas de hablarlo. Encontramos que por fin se habla de esto y lo intentamos aprovechar. Y hablando de ética suele pasar esto, con lo cual si llegamos al final de las diapositivas, perfecto, pero si hay un tema que nos aterriza y consideramos que nos gustaría compartir y hacerlo crecer entre todos, pues paramos y nos ponemos a hablar. Disculpa, Lisbeth, tienes la mano levantada. No sé si es un error o quieres... Sí. Sí, es un error, perdón. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, paso a la presentación. A ver si pasa. Bueno, igual os voy introduciendo la diapo que viene. La diapo que viene es lo que representa la situación de final de vida y el cómo la reconocemos como una situación de especial vulnerabilidad que representa una crisis vital, pero es una crisis vital en el que la persona necesita que los profesionales nos unamos a ella, no desde la enfermedad, sino no solo de la parte biológica, sino que nos unamos a la persona, a todo su entorno, a la familia y a su situación de vida. Para, de manera biográfica, poder darle respuesta a una enfermedad. Al final, somos profesionales de un entorno sanitario, independientemente de que trabajemos multidisciplinarmente con otros profesionales, pero nuestro entorno de desarrollo es el sanitario. Pero la persona lo que necesita es que el vínculo que hagamos sea con su yo biológico, aunque intentemos dar una respuesta a una enfermedad y a unas cuestiones sanitarias. Ahora va para atrás. Vale. Otro concepto que también me parece importante a la hora de hablar de ética asistencial y de por qué aparecen los conflictos que aparecen en este entorno es de dónde viene la palabra dignidad, que es verdad que la utilizamos en nuestro entorno casi más ligado a la muerte que a la vida,
hablamos más de muerte digna que de vida digna, pero ya está, yo creo que muy consensuado que en los cuidados paliativos, si bien trabajamos un proceso de final de vida, a lo que nos dedicamos es a mejorar las vidas de las personas, ayudando a incorporar la muerte en ella, pero nuestro objetivo es mejorar esa vida. Es un término que se usa para recordarnos que las personas tenemos un valor esencial y que ese valor esencial hay que cuidarlo, hay que respetarlo y para eso necesitamos conocerlo. Esta dignidad va a ser en muchas ocasiones lo que dará origen al sufrimiento, del que también es importante entender el significado de sufrimiento, porque también necesitamos explorarlo y para poder explorarlo necesitamos tener elementos que nos ayuden a ponerle cara a lo que muchas veces nos pasa, sobre todo después del COVID, que era como la expresión que no tuvo suficiente reconocimiento, que era por fin te pongo cara. Pues el sufrimiento, el saber qué significa, de dónde viene esta palabra. Y el sufrimiento viene de soportar en silencio. Y como vemos, nuestro trabajo es a este sufrimiento hacerlo aflorar, tener elementos, desgranarlo para poder darle respuesta, no al conjunto, pero sí a algunos elementos del sufrimiento. Ok. No, Ahora va para adelante. Ahora, dale para abajo. La de abajo. vale. Más definiciones. Cuando nos movemos en el terreno de la ética, cuando nos movemos en el terreno de la moral, porque trabajamos con valores, pero acabamos sometiéndolo a principios, para tener un elemento fácil para diferenciar. Si lo que nos estamos haciendo es una pregunta moral, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta será una acción. Ahí tendremos una dialéctica lógica, ¿vale? La pregunta ética es ¿por qué lo tengo que hacer? Y la respuesta va a ser reflexionar y razonar. Eso requiere tiempo, requiere espacio, requiere confianza y requiere metodología. No basta, no es reflexionar, no es lo mismo que pensar. Reflexionar lleva detrás, comporta metodología, orden lógico. La ética es la reflexión crítico-moral sobre los hábitos y las costumbres. Y luego veremos que las costumbres aquí también son muy importantes. Vale. Más definiciones. Los principios éticos son criterios fundamentales para apoyar las decisiones. Y van a ser estos criterios los que en la ética principalista y en los modelos deliberativos nos van a ayudar a ordenar los hechos, a confrontarlos y a poder analizar el origen del conflicto. A mí no me gusta mucho hablar de ética desde el conflicto, porque me parece que cuando hablamos de ética desde el conflicto, de alguna manera ya estamos reconociendo que estamos llegando un poquito tarde, pero bueno, era una manera de acotar el tema. Los cursos de acción, que también es importante conocerlos porque el identificar que tenemos diferentes posibilidades, que no solo nos movemos entre el blanco y el negro, sino que podemos encontrar una gama de grises, es importante. Es lo que nos hace pasar de tener un dilema por definición es o una cosa o la otra. En cambio, si cuando nos aproximamos a un conflicto lo vemos como un conflicto, buscaremos
estos cursos de acción. Esos serán diferentes opciones entre las que podremos decidir la más óptima. Casi nunca será la estupenda, magnífica, pero será la que menos lesione los principios éticos. Y la responsabilidad, que también me parece un concepto muy importante en cualquier entorno personal, pero profesional no es que sea importante, es que es imprescindible. Es hacernos cargo. O sea, como definición sencilla de responsabilidad, hay definiciones muy complejas, pero como una definición sencilla, la responsabilidad, digamos, que empata con hacernos cargo. Algo que es muy importante también en este entorno, porque el entorno de la atención paliativa, de las cuestiones que nos vamos a tener que hacer cargo, son de cuestiones muy complejas. Modelos para la toma de decisión. Hasta aquí bien, porque es que es tan raro hablaros así, casi no os veo las caras, no tengo así mucha respuesta, pero como ha dicho Carmen, interrumpir. Si no levantáis la mano, no la levantáis. Empezáis a hablar y ya os oiremos, ¿vale? Modelos para la toma de decisiones éticas, ¿vale? Tenemos, estos son dos ejemplos que yo he elegido porque creo que nos ayudan a entender un poquito y fácil, de manera fácil, a donde intentamos llegar. Modelos racionales y modelos intuitivos o que incluyen emociones. Un modelo racional es el que analiza los factores implicados y antes de hacer un juicio moral necesitamos valorar qué es lo que está bien, analizamos qué es lo que tenemos y con el resultado entendemos que la conducta que vamos a seguir es una conducta ética. Y luego tenemos los modelos intuitivos o que incluyen emociones. Aquí la decisión es el resultado de evaluaciones rápidas, que suele ser el modelo que utilizamos habitualmente. Tomamos decisiones al día de manera constante y sin ser demasiado conscientes de que estamos decidiendo, ¿no? Hoy os habéis vestido y nada más que la ropa que os ponéis por la mañana es un conjunto de decisiones sobre las que no somos ni conscientes y que van a venir determinadas muchas veces por cómo nos encontramos, interacciones sociales, donde voy hoy, voy a una reunión, no me voy a mover de mi despacho, luego me tengo que ir al gimnasio, o sea, decisiones rápidas. Es importante porque cuando vemos la definición, yo he hecho el ejercicio y cuando hago la definición digo, bueno, este es el modelo que utilizo yo en mi vida cotidiana, pero yo de manera profesional este modelo para tomar decisiones no lo utilizo. Bueno, no sé vosotros, yo me tengo que callar, porque sí lo utilizo. ¿Y cuál es la cuestión? Que al estar ligado a emociones, llevan una imprenta de mí que cuando estamos hablando de una atención profesional, esta imprenta no tiene que estar. Tiene que estar representada en una mínima expresión, pero no tiene que ser el grande de la decisión. Bueno, las decisiones que tomamos son con criterios y valor, pues vamos a decidir sobre el valor terapéutico y social de nuestra acción, beneficio clínico incremental, o sea, si hago esto va a ser mejor que aquello, con las alternativas con las que nos movemos, la relación coste-efectividad, que luego veremos que también aquí los recursos y en el entorno de los cuidados paliativos es muy importante, las preferencias de la persona, el entorno que tiene, familias formadas con recursos, sin recursos, etcétera, etcétera. No me acuerdo otra vez. Sí, abajo. Vale. Principios los conocéis. Autonomía,
no maleficencia, beneficencia, justicia. Podemos detenernos a ver un poco qué es cada uno de estos principios, pero yo lo doy por entendidos, ¿vale? Y por conocidos. Si pensáis que hay que explicar alguno, paramos, pero yo considero que no. Valores. Estos son ejemplos de valores. He puesto estos pero hay muchos más. Pero lo importante es que veamos cuál es la diferencia. Cuando decimos estamos respetando los principios de la ética o estamos respetando los valores de la persona o de la sociedad. Altruismo, un valor estético, si lo que estamos haciendo hace juego, digamos, con el resto de los valores, con el entorno, la igualdad, la libertad, que no es lo mismo que la autonomía, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, igual que la igualdad no es lo mismo que la equidad, ni lo mismo que la justicia, que es el principio rector. Dignidad, verdad. Cuando hablamos de verdad, también en este entorno es algo que es especialmente importante, si bien no la verdad, sino la veracidad, la honestidad con la que trabajamos la información. Pero no solo la información del pronóstico, de la enfermedad, que es casi donde se pone el peso máximo de decir la verdad o no decir la verdad. Decir la verdad o no decir la verdad también es ayudar a una familia a tomar la decisión de si se quedan en casa o van al hospital. Decir la verdad o no decir la verdad también es iros a casa, que en casa vais a estar bien. Eso también es una verdad que debemos analizar, que pocas veces entra cuando se hacen formaciones de comunicación. Son verdades que las utilizamos y no nos cuestionamos hasta qué punto son veraces. Y justicia, considerar los principios morales y legales inherentes a las personas. Vale, aquí os decía el costumbre, ¿por qué es importante? Ética viene de ethos, que viene de costumbre, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Yo que llevo ya unos cuantos años en el terreno de los cuidados paliativos, y siendo unos cuantos años, tampoco son tantos para la historia, ha habido un cambio muy importante yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que hará ahora 25 años, son muchos. Sí. A los pacientes no se le, o sea, había que ser muy prudente y muy cauteloso a la hora de decirle que iba a ir un equipo de cuidados paliativos a verle. Esa información llevaba implícita una cantidad de información cierta y no cierta, que llevaba a los profesionales a buscar, bueno, sinónimos bueno, caminos cortos, para no decir que vendrían los de cuidados paliativos. Yo he vivido, hablo de mí, a la hora de tener con mi compañera que falleció, con Marta, a la hora de identificar que la situación, la única herramienta que teníamos para mejorarla, para aliviarla, era una sedación, teníamos que casi que meternos las dos como equipo en una burbuja antes de entrar en el domicilio para prepararnos, porque plantear esa opción llevaba implícita un conflicto ético incluso para nosotras, que teníamos que resolver nosotras mismas exactamente qué hacíamos. En aquel momento, hablo de mi experiencia, yo he entrado en un domicilio y mientras mi compañera hablaba con la familia,
yo ya tenía la indicación de ir a poner midazolam, consciente de que no habría pasado el primer mililitro por vía subcutánea y la persona ya habría fallecido. Y me fallecían las manos después de una acción que hacía yo. Para mí aquello era un choque de emociones, porque, bueno, luego sí aprendes, luego sí estudias mucho y ves el objetivo, que no es lo mismo, no será lo mismo, pero yo no conocía a esa persona, casi no podía ni haber hablado con él, no podía hablar con ella porque llegaba igual en un momento de agitación, de pánico, en el que permiso no se le podía pedir. Ese permiso, digamos, lo estaba tomando mi compañera, pero ya era un permiso implícito. Esto, pues, dentro del mundo de la costumbre, de la ética, yo he vivido un traslado de eso a llegar a un domicilio en el que la situación es precaria, de calidad de vida, que funcionalmente la situación ya es muy delicada y que es la familia la que te dice: ¿ustedes consideran que esta situación tiene que continuar así? Y a la pregunta, ¿qué es lo que le parece que deberíamos hacer? ¿Cómo les podríamos ayudar? Las personas pedían que las sedaras. O sea, yo he vivido en mi carrera profesional desde no saber ni cómo explicarlo a tener que aprender a explicar que la sedación no era eso, que la sedación tiene otros objetivos, se tiene que ofrecer en otro marco para cumplir criterios éticos. Entonces, aquí estamos hablando de la costumbre, de cómo la sociedad ha ido cambiando en estos términos, como ahora mismo los cuidados paliativos están situados en una escala del reconocimiento importante y además que de alguna manera hemos conseguido que también tengan un prestigio y un reconocimiento, cosa que ya os digo, hace unos años era motivo de no digas dónde trabajo, era así, aunque yo he estado siempre muy orgullosa, pero la costumbre hacía que bueno, fuera un tema, un término muy delicado. ¿Qué es un conflicto ético? ¿Vale? Es una situación en la que se produce choque de valores, no de principios. Luego veremos, analizando la situación, en qué principios se representan estos valores. Un valor se puede representar en diferentes principios, pero va a estar más representado en un principio que en otro. ¿En función de qué? De los hechos, de las circunstancias, de las características individuales de la situación. Dos valores entran en colisión y lo que debemos entender es que cuando estos dos valores entran en colisión nos hacen parar. ¿Por qué? Porque ¿cómo se presenta un conflicto ético? El conflicto ético se manifiesta con incertidumbre. Cuando tengo que tomar la decisión, porque la situación me para, porque esos dos valores han chocado y me tengo que parar, me genera incertidumbre, me genera inquietud, me genera sensación de que algo no está bien. Me genera tener que parar. Para eso lo tengo que identificar. Para ver que hay un choque de valores, necesito estar muy atento o atenta a lo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Y por qué se presentan los conflictos de valores? En principio, si la ética, permitirme la expresión, bueno, queda grabado, pero bueno, permitirme la expresión, si la ética, si tomar una decisión con criterios éticos no nos garantiza, pero sí nos acerca a haber hecho las cosas bien, si cuando yo estoy trabajando se me produce un choque de valores,
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Cuando voy a tomar esta decisión se produce este choque de valores. Porque los valores no siempre los compartimos. No siempre los compartimos entre los profesionales mismos del equipo. No siempre los compartimos con la persona y no siempre la persona los comparte con su entorno. Entonces van a haber situaciones en las que diferentes elementos confluyan que aflorarán los valores, chocarán y nos pararán. ¿Vale? ¿Quién identifica este choque de valores? Lo identifica el paciente, lo identificamos los profesionales. ¿En qué nivel del sistema se identifica este choque de valores? ¿Quién lo hace? Esto es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Para las otras tengo alguna explicación, pero para esta no tengo respuesta. ¿Los identifican los que tienen más formación en ética? Si no tienes una formación profunda en ética y trabajas con una conciencia plena de que lo que estás manejando son valores, ¿los identificas? Aquí sí que, bueno, los comités de ética asistencial siempre tienen una de sus conclusiones en sus memorias, que es que reciben pocas consultas. Yo llevo mucho tiempo diciendo que el hecho de que los comités no reciban consultas no tiene nada que ver con que no hayan conflictos éticos. Tendremos que ver cómo se están resolviendo, si se están identificando, porque podemos tener conflictos éticos, pero sencillamente no los estamos identificando, que esto sería una respuesta a igual gran parte del malestar que tenemos en nuestros profesionales. No sé, son teorías, no he investigado. Me encantaría poder investigarlo, pero por ahí podrían ir las respuestas. ¿Y cuáles son las consecuencias de no abordar los conflictos éticos y los choques de valores cuando nos los encontramos? Casi siempre habrá una pérdida de confianza. Porque si no hemos tenido la sensibilidad suficiente de detectar este malestar, tanto entre compañeros como con el paciente, con la familia, se va a generar malestar. Se va a generar malestar y se va a generar falta de confianza. Incluso se podría acabar produciendo negligencias, porque hay valores ahora mismo que el hecho de no reconocerlos vulneran la ley. O sea, las consecuencias van más allá de paso por encima, hago una resolución rápida, miro de buscar desde la toma de decisión moral de mis emociones la que a mí me deje más tranquila, ¿vale? Son muchas preguntas. Me salían 4 más, las quité porque dije, bueno, para una sesión 2. Y ahora vamos a lo prometido del título. ¿Cuáles son las situaciones en las que habitualmente nos podemos encontrar con este choque de valores? El deseo de avanzar la muerte, que no tiene por qué ser la eutanasia, ¿vale? Como veréis, yo voy a hablar muy poco de eutanasia, aunque ahora últimamente se me identifica con eso. La eutanasia lleva a otro camino. Es verdad que es una situación de final de vida, pero tiene toda una regulación específica para ella, con sus criterios, con sus protocolos, con sus procesos, etcétera, etcétera. También presenta conflicto ético. Os lo garantizo, cualquiera de las resoluciones tiene para hablar todo lo que queramos y más, pero no es lo mismo que el deseo de adelantar la muerte. Para el deseo de adelantar la muerte tenéis en YouTube una sesión excelente de Mary Viñas, ¿vale? Que la podéis consultar. Que yo como ponente de esta sesión, que sí tengo que decir que es algo a lo que tenemos que estar atentos, que tenemos que ser capaces de sentarnos, pararnos y escuchar,
y explorar, aunque no tengamos respuesta, pero hay que atenderlo. Sedación paliativa, otro gran tema. Y yo creo que desde que está la eutanasia, todavía más gran tema. ¿Cómo explicamos a las familias la sedación paliativa? ¿En qué momento hablamos de la sedación paliativa? Otra pregunta, ¿la incluimos desde las etapas no iniciales de la intervención de la atención paliativa, pero sí en las conversaciones posteriores cotidianas? ¿La planteamos como una opción terapéutica de manera abierta? Aquí os voy a explicar un caso. Una situación de una persona relativamente joven en situación de últimos días, con una tos muy persistente, que era la que más le ocasionaba malestar. Entonces, y no era refractaria, no había otra alternativa, y la oferta es hacer una sedación paliativa. Algo que para los profesionales era, bueno, relativamente sencillo. Era una situación clara de últimos días, con un proceso relativamente largo ya de encamamiento total, de ingesta nula. Bueno, pues esta persona, por varios motivos, pero los que pudo manifestar fue que no, que prefería esa tos, o sea que si la alternativa era una sedación, el hecho de estar dormida con toda su familia alrededor le generaba un estrés y una ansiedad que ante la opción de seguir tosiendo de una manera muy, muy incómoda, que hizo una demanda de los recursos, de visitas, con un trabajo muy intensivo del equipo para mirar de controlar esa tos. Y es verdad que, claro, no se había hablado de la sedación paliativa hasta que ya era la última opción. No se había hablado ni explorado cuál era la posición de esta persona ante la sedación paliativa para poder resolver en algún otro momento los temores, haberle dado tiempo a reflexionar que era muy obvio que la tos iba a ser un síntoma, el síntoma de final de vida. Y en ese momento, cognitivamente, ya ante esa debilidad, era muy complejo empezar a hacer una entrevista de lo que era la sedación paliativa, de cuál era la situación en la que quedaba la persona, cuál era su nivel de percepción del entorno, hasta qué nivel podíamos reducir esa percepción del entorno, qué pasa con los sueños. Si estoy sedado y si tengo una necesidad, ¿la voy a poder expresar? Bueno, cuestiones que no se trataron, no caímos como equipo, que debíamos habernos anticipado a ellas, ¿vale? Pero la sedación paliativa también tiene el gran tema. No es lo mismo que matarte. Esto, a lo bruto, os lo habrán planteado alguna vez o os lo habéis planteado vosotros mismos. No es lo mismo. Bueno, pues en la ética nos ayuda a discernir que no es lo mismo y que la clave está en el objetivo. Mi objetivo no es acabar con la vida, aunque secundariamente sé que puedo adelantar el final, pero no es el objetivo que tengo. Éticamente, como os decía antes, es muy importante el trabajo que hagamos en esto porque para mí era una fuente de disconfort muy importante cuando empezaba a hacer cuidados paliativos. Alimentación, hidratación. Esto sí que tengo yo la impresión, puedo estar equivocada y desde luego no hago práctica asistencial con más motivo para
estar equivocada, pero me da la impresión que hemos dado un paso atrás. No sé cómo lo veis. ¿Cómo explicamos que en este momento la alimentación, la nutrición, la hidratación no es lo que importa? ¿Cómo chocan aquí los valores de manera importante cuando estamos hablando con personas que llevan cuidando la dieta, la nutrición, que a lo mejor llevan años siendo diabéticas, siendo cardiópatas, y ahora de repente el mensaje es que no es lo importante, que no, que donde decimos Diego, porque en este momento no es lo que vamos a priorizar. Vamos a priorizar el confort, pero claro, con unos cuidados tan básicos como la alimentación y la hidratación, tenemos que tener, para que no se genere un conflicto, tenemos que tener muchas herramientas, mucha argumentación y mucha conceptualización de la situación para poderlo explicar. Para poderlo explicar, vamos a tener que atender muy bien a dónde se genera la fuente de discrepancia entre la familia, el paciente y lo que nosotros estemos proponiendo. Respetar las preferencias de la persona, pues otro gran tema, porque hay preferencias que se pueden respetar, pero hay preferencias que no las vamos a poder respetar sencillamente porque no vamos a tener los recursos suficientes, porque no encajan dentro de lo que es nuestra cartera de servicios, porque se requieren unos recursos para respetar esa preferencia, implica a otras personas que no están dispuestas o disponibles para respetar esas preferencias. Pues aquí también vamos a encontrarnos choque de valores importantes. Adecuació d'objectius d'atenció, lo mismo. A partir de este momento, yo recuerdo aquí un ejemplo que igual nos puede servir, que era la cortisona y las glucemias. Y pedirle a los pacientes que con el Dacortin 30 no se miraran la glucemia, porque si no, lo que estábamos haciendo de cara y ojos al paciente y a la familia, incluso a otros profesionales, era negligente. Claro, esto es muy clínico, es muy técnico, pero está impregnado de valores del cuidado, de valor de la responsabilidad clínica. Y yo he visto a mi compañera tener que justificarle esto a otros compañeros médicos que no han estado en el ámbito de la atención paliativa. Y esa justificación no tenía elementos clínicos. Clínicamente justificar mantener a una persona a 400 de glucemia, no, clínicamente era muy complejo justificarlo. Se tenía que justificar a base de los valores, que era más importante en ese momento. ¿Qué peso le teníamos que dar a las posibles consecuencias? En este punto también es muy importante los mensajes que les damos a las familias y a los pacientes, por ejemplo, con la morfina. Lo hablábamos cuando empezábamos. Nuestro mensaje bastante habitual en momentos ya finales es morfina, la que necesite. Y dejamos a las familias decidiendo en sus casas que la que necesites cada cuándo, qué pasa si le doy otra. A ver, que es morfina lo que tengo en mi casa y es morfina lo que le estoy dando y no come, no bebe y yo le estoy dando morfina y me estás diciendo, ¿se la has dado? Sí, le ha mejorado, sí, un poco, pero no mucho, dale otra. Y lo decimos desde nuestra expertía
en la que estamos tan convencidos por nuestros valores, por nuestros conocimientos clínicos, por nuestra experiencia, qué es lo que hay que hacer, y entendiendo qué es lo mejor que podemos hacer, muchas veces sin tener en cuenta que al otro lado, quien se está responsabilizando de hacerlo es otra persona, además con esta costumbre grande en su pilar de medio de la casa, que es morfina. Morfina sigue teniendo las connotaciones que sigue teniendo. Y ahora con el fentanilo ya me imagino que lo que os debéis estar encontrando a este nivel debe ser muy difícil de abordar, de aclarar y de aproximar nuestro valor con el de las personas que cuidan, que no me las quiero dejar en ningún momento, y con los pacientes. Hablamos muchísimo más. En momentos determinados de la atención hablamos muchísimo más con las familias y cuidadores que con los pacientes. Y van a tener que hacerse responsable, por lo tanto, hacerse cargo de las consecuencias estos cuidadores. ¿Vale? En paralelo, también, o sea, había ya familias que en cuanto a la concepción de la morfina en este ámbito tenían un mejor manejo que muchísimos profesionales. O sea, tenían ya unos criterios mejor montados en su cabeza, el tema de engancharte, el tema de la depresión respiratoria. Por cierto, Carmen, el otro día otra vez, bravo por la morfina en la disnea, con esa seguridad que respondiste. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, como veis, en algo que parece que es clínico completamente, pues aquí también pueden aparecer conflictos de valores. Y aquí es el tema. Para mí este es el tema, y el tema que últimamente por experiencia, igual no está bien que hable tanto de la experiencia porque eso es una cuestión muy sesgada, pero bueno, cuando se repite tanto, igual sí que vale la pena pensarlo. La atención paliativa. La atención paliativa la tenemos organizada en nuestros recursos con diferentes recursos específicos, cada vez en más ámbitos sanitarios. Estamos creciendo, en los hospitales de primer nivel están los equipos de soporte, en las residencias ya empezamos a tener la patita metida. Cada vez hay más recurso específico. Pero a la vez, mi impresión es que cada vez hay más dificultad para entender quién es esta población subsidiaria de recibir atención paliativa, y de estos subsidiarios de recibir atención paliativa, quienes tienen la complejidad suficiente para que esta atención paliativa sea ofrecida en colaboración con un recurso específico de cuidados paliativos. Aquí yo creo que no tenemos criterios homogeneizados, que en función de dónde nos encontramos tenemos unos criterios muy estancos. Vuelvo a cuando yo empecé a hacer atención paliativa y como no pudiéramos garantizar aquella supervivencia máxima de 6 meses, es que no podíamos ni ir al domicilio. O sea, era así, porque nuestro recurso, un criterio de inclusión, era en estos 6 meses de supervivencia. Yo creo que en este sentido, aquí ya voy a hablar de mi opinión, debemos ser, para ser éticamente prudentes, debemos ser más flexibles. Debemos tener mayor cintura en la valoración que hacemos y incluir más elementos a la hora de decidir si tiene la complejidad suficiente o no como para ser atendido por un recurso específico.
ser más flexibles a la hora de decir que a lo mejor este recurso específico tiene que intervenir durante 15 días, 3 semanas, un mes, 2 meses, y a lo mejor es verdad que luego se estabiliza la situación y puede hacer un paso atrás manteniendo un contacto por aquello de tener un seguimiento, pero que sí que es algo a lo que le tenemos que dar una vuelta, porque se están dando muchos conflictos éticos en este sentido, en familias que cumpliendo los criterios básicos de pronóstico limitado, de gran necesidad de recursos, de síntomas complejos de difícil control, mantenidos en el tiempo, acabamos no entendiéndolos como de recurso específico de cuidados paliativos, bien porque no podemos garantizar que el final vaya a llegar en un término X, bien porque en ese nivel es la enfermera gestora de casos la que tiene que intervenir, bien porque la transición no se ha hecho como tenemos marcado en los procesos. Bien por muchos motivos, pero bueno, que éticamente creo que deberíamos darle una vuelta para poder ajustar las intervenciones que hacemos a criterios de equidad y de justicia y sobre todo de individualizar las situaciones y valorar las necesidades. Y eso tendría que ser lo que marcara quién, cuándo y dónde te vamos a atender. Y si se sale de lo que tenemos prescrito y de los indicadores y de los criterios de inclusión, justificarlo, si no pasa nada, se justifica. Y si esas necesidades están, no nos va a costar justificarlo. Luego el otro día que a Carmen, luego me supo mal decírtelo porque dije... Pero otra cuestión que igual también es importante, que nos podría ayudar, es a no utilizar la expresión derivar a cuidados paliativos, sino solicitar la intervención de otros profesionales, ¿verdad? Cuando una persona se cae y se rompe un pie, no se la deriva a trauma, la ve trauma y la verá conjuntamente su equipo de atención primaria y el trauma, pero el equipo de atención primaria no lo ha derivado a trauma. Lo ha visto trauma porque en ese momento el problema que había lo tenía que atender un profesional con más conocimiento en traumatología. Y ese es un traumatólogo. Pues con paliativos pasa lo mismo. Hemos llegado a un momento que además no tiene por qué ser continuado en el tiempo, sino yo como profesional he llegado a un punto en el que no te puedo ayudar, pero hay unos profesionales que son expertos en esto y que a lo mejor nos pueden ayudar. Y no es que te derive, es que pido su intervención, ¿vale? Y aprovecho para aprender. Y el gran tema, que es la conspiración de silencio. Aquí la conspiración de silencio la extiendo no solo a pacientes y familias, sino a los profesionales entre profesionales, ¿vale? Me atrevo aquí a también ponerlo encima de la mesa en desde ese objetivo muy loable que es el de mantener la esperanza, no mantenemos el silencio, pero sí que mantenemos una serie de expectativas que silencian la verdad, silencian la veracidad. Y esto también puede generar un conflicto importante de choque de valores en el que en muchas ocasiones las familias, al no haber una coherencia en la información y la situación que se está viviendo, se generan auténticos conflictos. Y esto debemos detectarlo. Bueno, hasta aquí que... Sí, ahora ya es esto. Bien, sí, vale.
Pues para finalizar, os traigo esta diapositiva que le agradezco a Silvia Vega, que es la presidenta del Comité de Ética del Cometa de Atención Primaria, que lo preparamos hace también mucho tiempo, y es un esquema del método de análisis de casos de Diego Gracia, ¿vale? Entonces, una vez identificamos el choque de valores, ¿qué hacemos para tomar esa decisión prudente? ¿Qué recomienda Diego Gracia? Pararnos y reflexionar sobre los hechos. ¿Cuál es la circunstancia? Entre los profesionales sanitarios, los hechos los debemos tener ya recogidos en la historia, porque ya hemos explorado, ya nos hemos entrevistado, ya hemos hablado con unos y con otros. Bueno, pues aquí lo que igual nos puede faltar será ver qué dice la bibliografía sobre situaciones, si encontramos situaciones similares que ya estén descritas, qué dice la legislación, o sea, analizar la circunstancia para ese momento, ¿vale? Sobre los valores, identificar cuáles son los problemas morales, cuáles son los valores que están entrando en conflicto. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está produciendo esta situación en la que, teniendo que tomar una decisión, encontramos dificultad para encontrar la decisión óptima que nos satisfaga a todas las partes? Sobre los deberes, identificar los cursos extremos. Siempre, en el momento que se produce este choque de valores, sabemos qué hay que hacer y qué no hay que hacer. O sea, esos extremos los tenemos identificados. El problema de la decisión va a estar en los cursos de en medio. Por regla general, de estos extremos debemos huir, ¿vale? Como norma general. Buscar los cursos intermedios, que va a ser una combinación entre las diferentes posibilidades que tengamos, ¿vale? Es el construir cursos de acción intermedia nos lo va a facilitar conocer muy bien los hechos y conocer muy bien los valores. Una vez los conozcamos, identificaremos maneras de responder que no estarán en los extremos. Y pruebas de consistencia, la legalidad, la publicidad, la temporalidad, importante. Es verdad que tenemos que ver la ley, pero como dice Nuria Terribas, la ley se puede cambiar y probablemente la argumentación para cambiar la ley va a ser una reflexión ética en profundidad. Es el curso de acción óptimo por el que nos decidamos, la decisión que tomemos la tenemos que someter a publicidad. Yo soy capaz de decir que en estas circunstancias lo que hice fue esto. ¿Soy capaz de publicitarlo o me genera cierto pudor? Si me genera cierto pudor, tengo que volver a revisar los cursos de acción, ¿vale? Y la temporalidad. Esto es una de las variables que yo todavía de Diego Gracia no consigo entender, ¿vale? Lo reconozco. Porque la temporalidad, por la definición que da, es que esta acción, cuando la revisemos en el tiempo, analizada con las circunstancias de ese momento, va a seguir siendo válida. Bueno, ahora igual lo entiendo mejor. Pero claro, hay circunstancias de ese momento que va a ser muy difícil que las podamos recoger en un tiempo futuro. Con lo cual es aquello de si hoy hubiera sabido, aquella decisión que tomé sería distinta. Aquí la clave estará en que aquello no lo sabías, ¿no? Si queda limitado a haber sabido aquello y aquello no estaba en ese momento, la decisión sigue siendo vigente, éticamente vigente. Y aquí, bueno, queda nada, muy poquito tiempo. Yo quería que hiciéramos conclusiones juntas. Tenemos 3 minutos.
Pues nada, yo no sé, no tienen los micros Sí, abiertos. abrid los micros para vale. intervenir. Ahí va, Emilia. Tiene una mano, cuando quieras. Sí, tengo la mano. Buen día. Un abrazo, Buen Yolanda. día, querida Bueno, Emilia. mira, yo quería volver un poco a lo que es el título, ¿verdad? ¿Qué Sí. conflictos éticos nos encontramos al final de la vida? Y en realidad yo quería hacerte una pregunta desde la práctica enfermera, porque consideramos que nuestra posibilidad de hacer es más. Tú misma has comentado que como miembro del Comité de Ética, yo formo parte del Comité de Ética Asistencial de Son Espaces y no nos Sí. llegan cuestiones éticas y sabemos que las hay al final de la vida, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles son las de mayor prevalencia y qué podríamos hacer para que la enfermería dé ese paso al frente y diga, yo he identificado esto y qué podemos hacer? Porque como tú has dicho, si no identificamos, ¿qué generamos? Yo estoy convencida que lo que generamos es sufrimiento. Y muchas veces en enfermería no se atreve a dar ese paso. Y yo te adelanto que yo veo sobre todo mucho conflicto con la adecuación del esfuerzo terapéutico, mucho conflicto de familias solicitando una sedación, mucha futilidad de tratamientos y enfermería se encuentra un poco atada, no da el paso de decir, oye, aquí hay lo que hay, ¿qué vamos a poder hacer? ¿No? A mí me encantaría que nos llegaran estos casos al comité de ética y poder hacer algo por esas familias. Lo que sí que es verdad y que cada vez estoy más convencida es que la sociedad sí que avanza en cuanto a lo que espera de los cuidados paliativos, pero creo que profesionales todavía queda mucho que andar, aunque parezca lo contrario, ¿no? Porque los cuidados paliativos son un derecho para todos, pero que no deben depender nunca ni de los valores, ni de las creencias, ni del miedo, ni de los conocimientos de los profesionales que lo atienden. Y muchas veces desde enfermería, desde nuestra práctica diaria, somos testigos, porque a mí como enfermera de paliativos ya hace un par de años ya, sí que me consultan por el pasillo, incluso Emilia, ¿puedes venir? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo podemos hacer entender esto? Yo siempre doy la primera respuesta, por favor, utilizad los comités de ética, pero bueno, ese es un paso como para mí como más valiente y que no se va a dar con facilidad, ¿no? Pero o están deseando que los médicos de paliativo estén de guardia para ir a resolver ciertas cosas. Y eso seguramente os lo habéis encontrado mucho, porque yo he oído a muchos profesionales y hace a lo mejor 2 días, es que cuando llegamos a paliativos ya te vienen con la morfina. Esa identificación desde los propios profesionales es una lucha continua, pero que no avanza. Yo no sé, entre todos, pues, ¿qué se os ocurre o si yo estoy equivocada en mi pensamiento, ¿no? Y luego, ya para último, quería romper una lanza en cuanto a la acreditación para los profesionales en la atención paliativa. Como bien has dicho al principio, los cuidados paliativos están intrínsecamente unidos a lo que es la ética. Y para la acreditación de los profesionales que nos dedicamos a ello, solo se ha contemplado el máster en cuidados paliativos y no han tenido en cuenta que hay otros profesionales que hemos podido optar por el máster de ética. Y creo que es algo que se podría haber tenido en cuenta, visto que reconocemos que van de la mano. Y bueno, dicho esto, contéstame a la primera pregunta. Conflictos éticos al final de la vida desde la práctica enfermera. ¿Y qué hacemos? Emilia, yo no lo sé qué hacemos. No lo sé. Si lo supiera ya lo habríamos hecho. Pero, y lo sabes. Lo que sí que sé es que durante mi experiencia, que mi formación es, primero, una vocación hacia los paliativos, después una formación, después un máster en cuidados paliativos y después un máster en bioética y derecho, es que creo que los profesionales lo tenemos que hacer al revés. Los profesionales, todos, tendrían que empezar por formarse
con una formación muy sólida en ética, todos. Posteriormente, formarse en diferentes niveles de paliativos y luego ya si quieren que hagan el MIR, el EIR y todo lo demás, ¿vale? O sea, esta es mi posición dentro del sistema sanitario. Creo que el respeto entre profesionales forma parte de la ética, que reconocernos entre profesionales, cada uno con sus competencias, forma parte de una cuestión ética. Que el reconocer que yo no sé de gine, eso es responsabilidad, y la responsabilidad está en el marco de la ética. Me he apuntado, si no identificamos, ¿qué generamos? La futilidad esa que identificamos como profesión enfermera, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Dónde nos lo quedamos? ¿Lo trasladamos a un comité? Es que en principio lo tendríamos que poder trasladar en el equipo. Es que es ahí donde está el meollo. ¿Por qué como enfermera yo no puedo trasladar en el equipo que estas intervenciones que se están realizando, no tengo ni por qué etiquetarlas de futiles, te las voy a describir, no han resuelto los problemas del paciente, al contrario, los están empeorando? Y futilidad, que a lo mejor ya es un término más clínico, diagnóstico, llámalo X, porque no me detengo ahí, voy a describirte la situación. Y esta persona tiene estas necesidades y con esto que estamos haciendo no las estamos cuidando, no les estamos dando una respuesta. Y yo lo que no entiendo es por qué las enfermeras no podemos hacer esto. ¿Por qué? ¿Alguna de vosotras? A mí es que nunca me han dicho que no pueda hacerlo. Y lo he hecho siempre. Me he llevado una colleja, pero bueno, pues me la llevo. Otro día se la llevará mía. Quiero decir, Yolanda, ¿por qué no podemos Yolanda, hacerlo? Yolanda, disculpa, el problema está en que si lo haces y no les he escuchado, ¿qué paso das luego? Obviamente la enfermera tiene libertad para hablar con el equipo, bueno, que tú hablas de equipo, pero no siempre hay equipo. O sea, Ya, lo expresarlo, sé. ¿vale? Y doy por hecho que eso se manifiesta, por supuestísimo, desde el primer momento, pues que seguramente esa enfermera lo ve, ¿vale? Pero sabemos que muchas veces eso no llega a ninguna parte y tú sigues trabajando y aguantando ese sufrimiento del paciente. La suerte que tenemos los que nos dedicamos a cuidados paliativos es que obviamente ese sufrimiento no lo tenemos que vivir, precisamente. Hablamos de esas personas que no cuentan con ese trabajo en equipo, pero que día a día ven ese sufrimiento. Yo creo que es un trabajo que desde la deontología, vuelvo a la ética, lo tenemos que reivindicar. Que si como profesión consideramos que el sufrimiento no está bien identificado, bien atendido, bien respondido, deontológicamente tenemos la obligación de buscar los canales en los que resolver esta situación. Caiga quien caiga. Quiero decir, y probablemente caeremos muchas de nosotras, porque en este esfuerzo iremos cayendo. Yo creo que fue una de las primeras reflexiones que hice cuando salí del ESAT y me fui a hacer gestión de casos, de aquella manera que hacía gestión de casos, y fue el primer problema que detecté. En el ESAT tenía equipo, el lenguaje que utilizábamos era común. De repente tenía que utilizar aquel lenguaje para dirigirme a otros profesionales que no estaban habituados a ese lenguaje. Y encontré muy buen ajuste con algunos profesionales que los veo aquí hoy y encontré auténticos muros con otros profesionales. Claro, yo puse en marcha el ESAT. Era un equipo de soporte de atención domiciliaria que habían profesionales en atención primaria que cuando les llamabas para decirles que ibas a ir a ver a un paciente de su cupo, te decían, yo no creo en el ESAT, como si fuera una cuestión de fe. O sea, era que yo he tenido que responder, oye, es un recurso, no es una cuestión de fe, no estamos hablando de religión. Pero claro, para eso deontológicamente tenemos que entender que es nuestra obligación la protección
y la garantía de seguridad del paciente esté donde esté, que también será función de otros profesionales, pero la nuestra también. Le damos paso al ESAT, que tiene la mano levantada. Hola, bon dia. No sé si m'escoltau. Sí, perfecte. Tomás. Tomás. Hola, som Tomàs, què tal? Hola, Yolanda i Carmen i tothom. Hola, querido, también. Yolanda, se pot posar la diapositiva penúltima? La penúltima. Sí. Espera, que no sé. Ah. La vais a tener, la presentación. Vale. Bueno, bé, és igual, és que com que també s'ha fet tard i hi ha tantes coses per comentar les que has dites. O sigui, volia començar pel final, quan t'has xerrat del problema de... Sí, l'altre. El tema de les derivacions i la complexitat, una cosa que ha canviat molt aquests anys, per jo, per almenys, és que la complexitat dels pacients ha augmentat, bueno, moltíssim. O sigui, més supervivències, més plodis de per tot, més medicació. Entonces, la presa de decisions davant de situacions d'incertidumbre són molt més de les que hi havia abans, almenys per jo i en el domicili. I això fa que sigui més difícil, no? I després hi ha el tema de que jo crec que a CESAT ja tenim bastanta flexibilitat. El que passa és que, bueno, això, el número que hi ha de possibles pacients nostres, tenim bastanta flexibilitat tots jo i és veritat que fem un esforç també d'un pot de mullar les que són molt complexes. Dins de que els índices CADEA i de CEPAR, NEPA i de CEPAR tenen els seus fallos, és una línia de referència que no es pot fer, que no serveix, no? Però bueno, crec que CESAT ja fa bastant de... Volia ser la diapositiva anterior a aquesta, la 60 penúltima. La de Raldos, això molt bé. Vale. Te volia comentar, el més important que jo veig, a part d'aquesta complexitat que no es fa difícil prendre decisions, és no tenim un espai, ni tenim... La canció no tengo tiempo, no? Bueno, pues aquesta canció encara hi és, no? No tenim un espai per tota aquesta feina que representa això, no? De forma que, diguem, inclús la sedació pal·liativa, que jo crec que ho tenim bastant clar, però arriba un moment que si no fas reflexions, doncs arribes a una banalitat de coses que estàs fent un cop automàticament i se t'escapen, com molts d'ells, possibles conflictes, etc. Crec que hem millorat molt amb això de l'alimentació i hidratació és un problema, els objectius d'atenció està bé, preferències de les persones s'intenten respectar. És veritat que els de pal·liatius encara molta gent no estan, encara funciona aquesta por, no? I les conspiracions de silenci, si des del moment que hi ha intervencions de professionals que promouen això des del principi, doncs, bueno, segueix sent un tema molt important. I ja no sé més, volia dir tantes coses que ja no me'n recordo més coses. Però bueno, m'ho vull quedar amb això, amb que la complexitat general de tot ha augmentat moltíssim. I hem de limitar un poc el flux de pacients que ens entren. Bueno, bon dia, Yolanda, estic molt content de tornar a veure. Ja pot posar les diapositives, les pantalles, si vols. Estic d'acord, Tomàs, però crec que hem d'evolucionar. Vull dir, estic d'acord i les coses canvien i fa uns anys no hi havia recursos específics i ara sí que n'hi ha i ara n'hi ha on abans no n'hi havia i la qüestió és estar al dia amb un objectiu sempre de millora i per poder millorar hem d'estar atents. En definitiva, crec que no es tracta de... Bueno, en la presa de decisions és el que diu, no? Precisament he posat l'accent en aquesta part de temporalitat, no? El que potser en un altre moment podia ser acceptable, en aquest moment ha canviat. I crec que el missatge ha de ser una mica aquest, no? Que
Aquestes situacions mos han d'agafar ja reflexionats. O sigui, ja hem de dur un exercici pràctic de reflexió, perquè moltes vegades no podrem arribar, quan tinguem el conflicte, a un comitè d'ètica assistencial, però si ja tenim, yo no, si salgo a correr hoy, voy a poder, no sé ni si voy a poder bajar corriendo las escaleras. Carmen, en cambio, pues puede hacer medias maratones y yo a lo mejor no haré nunca una media maratón, pero claro, si corro un poco cada día, correré un poco más y mejor. Entonces yo creo que este entorno es un entorno en el que especialmente tenemos que ser sensibles con la necesidad de tener este ejercicio mental de reflexión y de atención permanente, continuado y valiente. Molt bé. Vale. Bueno, només te volia dir, després dels comitès d'ètica, sempre els podes com a lento o distante, no? A lo millor és qüestió d'enlaçar el circuit per fer les consultes, pues això, tenim una impressió, és una impressió. Jo som el primer que no faig consultes d'aquestes, normalment. Bueno, igual la función no es tanto resolver consultas como generar este ejercicio para que más profesionales tengan esta facilidad. Igual los comités están muy orientados a la resolución de consultas y deberían reorientarse a la formación en sus centros, a la identificación, a debates, a cafés, a análisis de casos. No sé, esto ya es tiro una pedrada y tampoco lo he pensado demasiado. Gràcies, Tomàs. Li donem la paraula a Blanca. No tall, perquè com que veig que esteu connectats i tenim interès, no talla. Vull dir, Blanca, te toca. Vale. Bueno, Yolanda, tú ya sabes que yo cada vez que te escucho hablar sobre estos temas, pues remueve, ¿no? Y siempre remueve cosas a cada uno de los profesionales. Creo que en estas situaciones lo que nos encontramos son con situaciones que tienen una enorme dificultad también para el profesional que lo tiene que abordar y que lo que pone de manifiesto, pues es lo que habéis ido diciendo, ¿no? Por una parte, que quizás a todos esos profesionales que estamos en un ámbito más general, pues necesitamos más formación. Necesitamos actualizar nuestra formación y no quedarnos en lo que eran los paliativos hace 20 años, ¿no? Sino también ir avanzando en lo que se convierte y en lo que se asiste y tener pues más capacidad de decisión desde estos equipos más generales, ¿no? Fuera de los equipos más específicos. Creo que cuando te enfrentas a una situación de estas, te enfrentas también a un proceso personal en el que tienes que lidiar con tus valores, con tus principios, con tu capacidad de evaluar un poco lo hecho, que a veces es algo que también, pues bueno, puede tener distintas interpretaciones y requiere un proceso personal que requiere también, pues lo que has dicho antes, cierta capacidad de análisis. Creo que a los profesionales nos ayudaría a aprender a compartir esas situaciones, a compartir esa toma de decisiones con otros profesionales, no solamente con el paciente y con la familia, sino con otros profesionales. Y en este sentido creo que, pues como habéis dicho, enfermería tiene un papel importante que también tiene que querer asumir, porque también tendrá que pasar por ese proceso de análisis de valores y de responsabilidad, que creo que totalmente lo puede realizar. Y creo que igual los comités de éticas pues también tendrían que estar más accesibles o, como tú dices, plantear una serie de actividades que se hagan más cercanos a los profesionales y no pensar que solamente está para las situaciones más excepcionales. Yo al final, desde la experiencia, lo único que puedo decir es que cuando las cosas están claras, los criterios están claros y tú con un paciente no tienes dudas, lo que te queda es una enorme satisfacción de haber podido ayudar y aportar en ese final de vida de ese paciente. Cuando las cosas son difíciles y se complican, pues a veces te deja una huella y una marca que también es difícil de gestionarlo. Nada más. Gracias por tu sesión. Gracias, Blanca. Estoy de acuerdo. No
no tengo nada que añadir. Voy apuntando las cosas para construir la diapo de conclusiones y poderos mandar la sesión completa. Y felicitarte, Blanca, porque me consta que haces un trabajo también excelente. Bueno, creo que llegados a este punto yo solo quiero comentar, porque yo estaría aquí 2 horas con Yolanda y bueno, porque además es lo que dice Blanca, esto te remueve, te hace pensar en casos, situaciones, bueno, y también por compartir, ¿no? Yo creo que necesitamos tener un espacio como este donde hagamos este tipo de reflexiones. Algunas cosas que yo he ido pensando durante la exposición es que quizá tener más presente la planificación compartida de la atención durante todo el proceso, no esperar al momento de crisis para plantearnos según qué situaciones, yo creo que es vital. Lo tenemos muy interiorizado, pero al final a veces nos pilla desprevenidos. Y en el último momento es cuando, ay, ahora necesito una sedación paliativa, ahora vamos a hablar de esto. No, como en la urgencia no. Cuando se hace la planificación compartida, pues esto es un punto importante. La formación, como decía Blanca, para mí también es básica, ¿no? Formación principalmente en comunicación en situaciones difíciles y en aspectos relacionados con la ética, ¿no? Creo que esa parte también nos falta, parece que ya la tenemos sabida y habría que darle más vueltas, más espacios para compartir sobre este tema. Quizá habría que replanificar las agendas, adaptarlas, no puede ser una excusa el tiempo, los espacios, esto si lo tenemos detectado habrá que buscar el hueco y la manera en cómo lo hacemos. Y para mí lo último, y creo que es lo más importante, estamos cansados de hablar de la atención centrada en la persona y luego no individualizamos cada situación. Hay un proceso y hay un circuito definido y hay unos trámites burocráticos administrativos y no me voy a saltar ningún paso. Pues, por favor, o sea, si identificamos situaciones donde la persona nos necesita, donde hay esa clara situación de necesidades de atención paliativa, a lo mejor hay que, como dice Yolanda, lo de flexibilizar la cintura, ¿no? O sea, habrá que ser un poco más flexibles, pero hay que individualizar cada situación ante la que nos encontramos y si de verdad queremos que sea centrado en la persona y no centrado en los procesos, que no es lo que debería ser. Para mí, bueno, ha sido una sesión súper interesante, brillante, Yolanda. Te lo agradezco. Gracias también por tu reconocimiento. Y bueno, si no hay más intervenciones, nos vemos el mes que viene. La presentación de Yolanda no lo hemos proyectado, pero hay una diapo también de bibliografía. Lo digo porque como siempre va conjunta con la grabación, la tendréis disponible también, ¿vale? Es documentación consultada, ¿eh? Sí, pero para que la podáis revisar también. Muchas gracias a todos. Buenos días. Un placer Chao, chao. volver a veros.